tardes, buenos días a todos. Este es un nuevo podcast del Abismo. Sean bienvenidos. Estamos aquí como parte del Abismo con los Diegos y nos acompaña otra vez Andrés Alberdi y queremos continuar la charla con nuestro gran amigo Vico Figueroa. La anterior oportunidad hemos hablado de muchas cosas de sus inicios, cómo ha empezado en la música, nos ha contado su entorno familiar y básicamente cómo ha entrado a este mundo que nos apasiona a todos, ¿no? Y repasando algunas de las cosas que nos ha contado la anterior vez nuestro querido Vico, quería mencionar dos cosas que a mí me parecen muy, muy importantes, que era una en la que él decía que en sus primeras experiencias tocando en vivo allá en La Paz, él remarcaba la importancia de ser joven y ver una banda en vivo, ¿no? Cuando nos contaba de sus recuerdos, la primera vez que vio a Track, por ejemplo, que le encantaba. Y otra cosa que también me parece muy importante que mencionó es que desde muy joven se dio cuenta que había que ser muy responsable como artista cuando te presentas a diferentes públicos, ¿no? O sea, cuando te presentas ante cualquier público. Y eso es algo creo que hay que valorar de sus comentarios y creo que es muy importante también comentarlo en todas las otras escenas, ¿no? Porque no hay que olvidar que alguna vez puedes estar presente y puede estar alguien ahí presente que te está viendo por primera vez y esa puede ser la única vez que esté ahí viéndote. Y ese va a ser el recuerdo que se va a elevar no solo de tu banda, sino de ti como artista, ¿no? Entonces, más bien, Vico, mil gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Obviamente hay muchas cosas más que queremos que nos cuentes, así que como estábamos hablando ya antes, queríamos que sigas con la historia de tus bandas, ¿no? Principalmente Facto Alfa, pero ya tú puedes desarrollarlo, la historia en adelante. Gracias otra vez. Gracias, Cruz, y gracias, chicos. Es un gusto una vez más poder continuar. Me ha dado muchísimo gusto. He estado con la sonrisa todo el día siguiente de nuestra primera entrevista y seguramente mañana va a ser igual porque es un gusto poder tanto recordar y acompañar los recuerdos con personas que uno aprecia. Así que es un gusto. Lo que creo que podríamos empezar quizás o continuar con la parte de qué pasó finalmente después de volver de Los Ángeles y comenzar lo de Facto Alfa. Esta mañana mi hermano me decía que había visto el podcast y que le parecía súper interesante de que yo me acordaba de cosas que él ya no se estaba acordando, ¿no? Entonces quiero recalcar o quiero valorar mucho lo que están haciendo ustedes con estos podcasts porque están permitiendo de que se haga permanente recuerdos y datos importantes que, bueno, en nuestra vida humana se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Es lindísimo y eso es totalmente algo para agradecer. En la cuestión de estar tocando, digamos, volviendo de Estados Unidos con el George, nuestra idea era comenzar a tocar, sabíamos que lo único que lo que realmente mejora a un artista es estar constantemente tocando, ¿no? Y eso lo habíamos visto en ese año, estar en Los Ángeles y eran clases dirigidas a eso, a estar tocando en vivo y las calificaciones, digamos, eran en base a créditos que nos daban por actuación en vivo, ¿no? Entonces, si querías tener un buen puntaje, tenías que tocar muchas veces en vivo. Y eso era lo fundamental y creo que esa es la parte que en general a un artista le hace crecer, ¿no? Estar en constante contacto con el público y hacer lo suyo, más allá de que las condiciones sean unas u otras, ¿no? Creo que finalmente uno va encontrando ciertas cosas. Y cuando volvimos de Los Ángeles estábamos en eso
teníamos un par de intentos de bandas. Me acuerdo que yo había conocido una chica que era una bajista, una chica muy, muy capa, y fue a Bolivia y estuvimos unos meses tocando. Me acuerdo que tratamos de encontrar fechas para tocar y era, era todo un proceso eso, pero hicimos un grupo y tocamos más que todo covers, ¿no? No teníamos composiciones en esa época. Fue hasta después, creo, de que yo volví a Estados Unidos un tiempo después a continuar otro proyecto, y cuando regresé, George estaba en otra banda, estaba tocando otro estilo totalmente distinto de música, pero en ese interín es cuando comencé a componer ciertas canciones propias, y cuando regresé y le propuse a George, oye George, hagamos composiciones, hagamos más cosas de estas. Lo que finalmente nos motivó a grabar en un estudio fue George, como había mencionado antes, es un fanático de Extreme, y George estaba metido con las computadoras siempre, con el internet y todo esto que estaba comenzando a surgir, ¿no? Entonces, George en esa época estaba en contacto con fans de Extreme, y sí, y era en esta época donde conocimos a Early, a Roberto Early Llanes y a Ernesto Rodríguez, cuando ya queríamos hacer una banda entre los dos de nuevo, ¿no? Con el George, como dije, estábamos en otras cosas. Y fue en esa época justamente donde estábamos comenzando a tocar algunos covers con Early y con Ernesto. Y George encontró un sitio de fans de Extreme que estaban preparando un disco tributo a Extreme, así una cosa internacional, ¿no? Con diferentes bandas, y el George estaba súper entusiasmado y decía, pues tenemos que grabar. Y eso fue lo que nos ayudó a tener la idea de grabar en un estudio, ¿no? No era tan fácil como ahora de poder grabar en tu casa y todo esto. Entonces buscamos un estudio. Era este estudio en la calle México del Johnny Chávez de Stratus. Y ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del estudio, pero era en la calle México, y dijimos, bueno, como vamos a preparar un tema de Extreme, para hacerlo un poco más a nuestro estilo, casi lo hacemos en español. Y lo hicimos en español y lo volvimos un poco más progresivo de lo que era. Hicimos unos cuantos arreglos muy, muy osados, la verdad. Y lo grabamos, y al mismo tiempo de grabar dijimos, ¿por qué no grabamos unas canciones? Trabajar por lo menos un poco más nuestras composiciones, y aprovechamos, porque grabar en un estudio es caro, y de paso quién sabe cuándo lo volveremos a hacer, ¿no? Y así que nuestra perspectiva cambió ya hacia grabar, y grabamos un demo. Entonces finalmente era el tema de Extreme y un tema que se llama Miedo, que salió en el primer disco, y Siete Pensamientos, que también salió en el primer disco, y grabamos los tres temas en 2 días, si no me equivoco, y nos dieron el máster en un DAT. Eso era súper interesante, en uno de estos cassettes pequeñitos. Y lo enviamos un DAT a Nueva Zelanda, porque ahí era el centro de este proyecto, y ellos hicieron toda la cosa, y ahí está, y creo que está en YouTube el tema de Cupid's Dead, un tema de Extreme, y lo pusimos en español, y salió el disco, y nos enviaron unos cuantos discos, y fue realmente una cosa muy linda tener un disco con bandas de todo el mundo, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Entonces creo que eso fue el comienzo de todo lo siguiente. Quiero hablar un poquito de cómo fue que conocimos a Early y a Ernesto, porque son una parte importantísima Dale. de todo eso, pucha, y fue justamente cuando
les había comentado que mi padre era, en una época de su vida, DJ y tenía un programa de radio y conocía a muchos artistas y él llegó a ser el manager de los Loving Dogs, o de los Grillos. Y los Grillos eran amigos de los Loving Dogs. Saben cómo es la escena, que todos nos conocemos de una u otra manera, ¿no? Entonces fue mi padre que nos dijo, oye, ¿por qué no tocan? Nosotros andamos buscando bateristas y otros músicos para hacer la banda, y mi padre decía, ¿por qué no tocan con el Boris Rodríguez? Es muy buen baterista y tiene experiencia, entonces a lo mejor se llevan bien. Y nosotros decíamos, pero bueno, sabemos que era mucho mayor que nosotros, ¿no? Entonces no la veíamos muy factible, pero por una u otra cosa, un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vamos a ver sí, un amigo me invitó a un ensayo, y fui al ensayo y era Ernesto que estaba tocando en esta banda, y Ernesto resaltaba porque tenía desde el comienzo una manera de tocar con mucho más feeling, ¿no? Y le propuse, oye, ¿qué tal si pruebas conmigo y con mi hermano, etcétera? Y ahí fue que dijimos, tú no eres el hijo de Boris, y él nos dijo, pero ustedes no son los hijos del... entonces, ya nos conocíamos ya de cierta manera, ¿no? Pero fue muy interesante. Ahí y Early, el bajista que nos ha acompañado durante toda nuestra vida como Facto Alfa, era amigo de Ernesto de colegio. Entonces ahí fue que comenzamos a ensayar en la casa de Ernesto. Fue muy linda porque realmente nos dedicábamos muchísimo. Era muy disciplinado a nuestra manera de enfocar la música. Ya estábamos definiéndonos más al progresivo. Ernesto y Early tuvieron realmente las bolas de sacar cosas que eran extremadamente difíciles y estamos comenzando a precisamente los más progresivos, y ahora me pongo a pensar todo el trabajo que era en esa época y digo, wow, realmente estábamos como deberíamos estar, ¿no? Como las bandas deberían estar, trabajando muy metódicamente, y ellos no se escaparon. En todo caso hicieron todo lo necesario para que se define el estilo de la banda. Y recuerdo que el primer show de Facto Alfa fue un 8 de enero, no me acuerdo de qué año exactamente, porque el 8 de enero es mi cumpleaños, y resulta que como andábamos buscando dónde tocar y no habían lugares donde tocar, había un lugar que se llamaba Pericles, que era ahí en Sopocachi, y me acuerdo que fui, en esa época estaba trabajando en el CBA, y les dije, bueno, yo tengo una banda y mi cumpleaños es el 8 de enero, y quiero comprar, creo que 30 cervezas, una cosa así, porque quiero invitar a mis amigos, y claro, Pericles en esa época era así como decir el equinoccio, ¿no? Así una cosa así, el pub donde todos tocaban. ¿Dónde era? Pericos, seguro. No, era Pericles. No. Y al final me dijeron, ok, bueno, obviamente, si yo iba a comprar 30 cervezas, obviamente, ¿no? No estaba en el espacio. Éramos totalmente desconocidos, y preparamos el show, y me acuerdo que justo el día del show que habíamos preparado tanto y habíamos invitado a nuestros amigos, a nuestros familiares, a mis colegas del CBA, etcétera, y toda la cosa para que tenga ambiente de concierto, ¿no? Así que haya gente, etcétera. Fue que Early se enfermó con
varicela. Pucha, justo el día que tenía, ¿no? Y Early estaba totalmente bajoneado porque obviamente, pucha, y ahora tenemos que cancelar o qué onda. Pero el Early, como siempre, muy, muy valiente, dijo, no, yo voy a tocar. Y, pucha, pero no estás bien, etcétera, no podemos ver qué hacemos, pero no te preocupes. No, y él dijo, no, voy a tocar. Y tocó con varicela. Claro que dijimos, ok, no vas a invitar tu cerveza a nadie, un poco de lejos, ¿no? Pero éramos muy jóvenes y lo hicimos y así empezó Facto Alfa. Ese fue el primer show y esto de lo que les cuento de grabar nuestro primer material propio y junto con esta versión nuestra de Cupid's Tale fue el siguiente paso para definir lo que la banda iba a hacer después. Entonces, creo que ese fue un momento importante y seguro que Early y Ernesto deben estar muy... Espero que se acuerden como nosotros con tanto cariño también de toda esa época. ¿Cuándo has vuelto de Estados Unidos? Como te digo, cuando estuvimos ese año, estuvimos entre el 92 y el 93 estudiando en Los Ángeles y yo me fui el 94 y volví el 95. Entonces, cuando volvimos ahí comenzamos con los shows a pensar en tener una banda y todo el proceso de buscar gente, etcétera, ¿no? Claro, la otra vez igual, bueno, no sé si lo mencioné la otra vez, pero alguna vez comentabas que cuando volviste de Estados Unidos, ya estamos hablando de la segunda vez, entonces mientras se formaba Facto Alfa igual y probaste con la bajista y todo eso, entonces Facto Alfa, antes de llamarse Facto Alfa, tenía otros nombres, ¿no? Sí, ya en ese proceso, entonces ya estamos hablando, quizás es cuando ya hacen el tributo a la canción para mandar a Nueva Zelanda, es que ahí ya salen como Facto Alfa, ¿no? O sea, teníamos un demo así en cassette, ¿no? Obviamente como teníamos el máster en DAT, teníamos un demo en cassette y con así impreso con impresora, ¿no? De casa y que llevábamos a algunos lugares, a algunas radios para que lo pasen, ¿no? Y había algo de apoyo. Me acuerdo que la Láser 98 nos ponían en la pista nacional, una cosa así. Pero sí, yo creo que en esa época era fundamental y era así muy importante tener material propio grabado, ¿no? Y llevarlo y decir, pues esa es tu carta de presentación. Y es totalmente diferente a... No vas a grabar covers, ¿no? Entonces, tener tu sonido con tu canción y yo creo que eso fue importante. Inclusive nos ayudó muchísimo para después pensar en la producción de lo que iba a ser el Siete Pensamientos después, ¿no? Claro, en esa época era muy difícil, digamos, Mucho, sí. Por todas las limitaciones que había y bueno, todo de lo que hemos hablado en otras sesiones. Sí. Pero obviamente creo que viéndolo en retrospectiva ha sido pues un paso muy importante, no solo para ustedes como banda, sino para lo que iba a ser parte de la escena, ¿no? Entonces, está ahí y es algo físico que pueden compartir, que pueden ver, lo hemos hecho, lo hemos grabado y discutíamos con algunos chicos bastante jóvenes la otra vez, igual como varias bandas, de que ellos, lo que estábamos hablando hace un rato igual, Vico, ¿no? De cómo hay algunas personas que ahora están buscando bandas por ahí. Hay muy poca información de otras bandas, ¿no? Porque precisamente no han tenido esa opción, esa oportunidad, llamémoslo así, de poder... No sé, Diego, ¿quieres decir algo antes de...? Gracias. Vico, en esa época, cuando ya empiezan a armar el tributo a, Extreme, que de ahí empieza todo, ya se reúnen y empiezan como banda, y empiezan como Facto Alfa, ¿o qué se llamaban? Sí. No. Sí. ¿Y cuáles eran las influencias? ¿Con qué círculo de amigos andaban?
quiénes eran los que estaban ahí todo el tiempo, tocadas de quiénes iban, qué movida había. O sea, porque bueno, llegas de Estados Unidos ya muy bien, pero ¿qué te acuerdas? Porque ese ha sido un periodo súper interesante en La Paz, ¿no? La Paz de precisamente de principios de los 90. Sí, sí, totalmente. Am, claro, con respecto al nombre, sí, esa primera, nos llamamos simplemente Facto, me acuerdo. Y fue a raíz de que había otra banda que se llamaba De Facto, que había la confusión y que teníamos que complementar con algo, ¿no? En esa época estaba estudiando psicología y me parecía muy interesante los estados de conciencia, entonces de cómo se clasifican de acuerdo al electroencefalograma, y me acuerdo había delta, teta y alfa, ¿no? Los estados alfa, donde pasan los momentos de creación, etcétera. Y es por eso que les propuse, ¿qué tal si nos llamamos, si le ponemos alfa y punto? Es como facto de hecho en alfa, ¿no? Facto alfa. Y sí, nos parece una buena opción y nos quedamos con el nombre de Facto Alfa, y así aparecía en el cassette. Al comienzo solamente era Facto y después Facto Alfa. Con respecto a lo que me preguntas, Diego, de la movida en esa época y todo, sí, me acuerdo cuando me acuerdo que Hate estaba muy presente, me acuerdo que estaba también Atajo en esa época. Eran bandas que tenían, bueno, que estaban haciendo lo suyo, digamos, ¿no? Desde esa época. Me acuerdo que Lucas estaba o había regresado o estaban haciendo algún show así muy, muy especial. Nosotros seguíamos viendo a Track como una banda que estaba ahí en Santa Cruz, que estaban sacando otro disco, o estaban sacando otro disco, si no me equivoco. Me acuerdo me acuerdo me acuerdo de Arcanos, pero eso fue un poquito después, ya creo. Se llamaban Albatros Negro. Es mucho después eso. Eso debe ser casi 99, 2000. Que tocaron en Intendencia, ¿no? Ahí abajo. No, mira, estoy un poco, obviamente, no estoy tan seguro de la época, pero me acuerdo de que, me acuerdo de Escoria también, me acuerdo de que iban a vernos algunos amigos a los ensayos, ¿no? Eso era súper interesante. Nosotros también fuimos a algunos. Me acuerdo de que el George y yo fuimos al ensayo de Lili, pero eso no puede ser después en realidad, ¿no? Pero que fuimos a Cota Cota. Pero a ver, estoy tratando de acordarme de tu pregunta de con quiénes hacíamos más cosas. Me acuerdo que hicimos conciertos después de que teníamos el demo y todo esto, ya había más invitaciones para tocar. Hemos tocado inclusive en la Boquerón 2 veces, me acuerdo. Me acuerdo que, a ver, ¿con quién hicimos conciertos? Conciertos así en esa época, que es la primera época de Facto Alfa, cuando entramos a un concurso de un periódico, me acuerdo, que era donde era el socavón, pero tenía otro nombre. No era el socavón, pero era el lugar del socavón. Y ahí entró Esvástica, me acuerdo, al Vico Paredes, y llegamos a la final Facto Alfa, Esvástica y otra banda, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero bueno, hicimos, sí, y fuimos a los conciertos, a los ensayos de Hate, me acuerdo, cuando nos conocimos, y nos decían, sí, ustedes también están tocando sus temas, y buena onda, pero me estoy tratando de acordar así de con quién podíamos estar haciendo shows juntos.
Mira, eso es algo que me voy a acordar seguramente mañana, en algún momento del día. Y les llamo y les digo. Es que es un hito. Claro. Pacto Alfa es un hito en el metal progresivo boliviano. Claro. Gracias. Me acuerdo en esa época cuando estábamos sacando el disco, sí estábamos conscientes de que había rock progresivo como tal, ¿no? Con Guara, con Luz de América, que han hecho cosas progresivas, ¿no? Pero hacer metal, obviamente, hace poco escuchaba una entrevista y decía, o sea, el tema, decir progresivo ya es como ser una mala palabra, ¿no? Porque es muy ambiguo en muchos sentidos, pero tratar de hacer algo que no iba exactamente no estamos en el thrash, no estamos haciendo death, no estamos haciendo otros estilos, más incluir ciertas cosas sinfónicas, hacer uso de tiempos sincopados y todas estas cosas, sí, sabemos de que iba más por se definía más en el estilo del metal progresivo, ¿no? Y así fue como lo catalogamos también orgullosamente. Dijimos, este es el primer disco de metal progresivo boliviano, y le pusimos un sticker a nuestro disco que decía el primer lanzamiento de metal progresivo boliviano. Y igual fue muy lindo grabar ese disco. Lo grabamos en el estudio en Capella Records, que era del John Loza y del Martín Jofré. Fue gracias a un amigo muy querido de la banda, Huáscar Medina, que era amigo del Jofré y que estaba abriendo su estudio, y que nos dijo, oye, pero si ustedes están listos para grabar, ¿por qué no graban directamente desde Martín? Y eso fue, exactamente eso. Buenísimo. Tiene que estar pues por ahí está. Nota el sticker. No, creo que no tiene el sticker. No tiene el sticker. No, pero el sticker no estaba afuera en la cajita. Buenísimo, sí y ese disco lo hicimos en Estados Unidos porque no había TDB en esa época, ¿no? Entonces lo hicimos ya se me olvidó el nombre de la compañía, pero todo eso lo hicimos gracias al George, ¿verdad? Porque el George era el que estaba todo el tiempo metido. Aquí está el sticker. Está. Buenísimo. Es que yo lo metí ahí adentro. Bueno, no sé si se ve nota. Súper. Sí. Sí. Y me acuerdo que lo hicimos en Estados Unidos, pero lo que más me acuerdo de anecdótico de ese disco fue que teníamos tanta ilusión de sacar el disco, hacer las tapas con un diseñador amigo, etcétera, y de enviarlo a Estados Unidos. No es que no tenía sello, ¿no? En realidad la empresa que lo hizo en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre. Bueno, ahí debe decir, ¿no? Pero bueno, mira, el arte es del Droid, no sabía. No me acuerdo. El logo hizo el Droid. El arte lo hizo otro diseñador. Rubén Guzmán. Rubén, muy capo. Bueno, resulta que hicimos todo eso, lo enviamos, y como no había manera de enviarlo por otra cosa que sea correo, ¿no? Esperar a que llegue, esperar que nos digan que todo está bien, que la masterización estaba bien, etcétera, y de ahí comienzan a hacer los discos y todo eso. Tomó mucho tiempo, y me acuerdo que nosotros habíamos tocado ya antes en el equinoccio, antes de que se cayera el equinoccio de la Plaza Baroa. Y ya nos conocía el Ricardo, y súper buena onda el Ricardo Zelaya, siempre nos apoyó mucho, y sí, él valoraba mucho de que estemos tocando nuestras composiciones, y eso nunca nos dijo hagan un tributo a algo, ¿no? Entonces eso fue importante también, porque tocábamos con otras bandas, armamos una cosa, pero no era necesario estar haciendo otras cosas, ¿no? O cambiar el estilo, por decir, ¿no? Porque muchos
Ustedes saben bien eso, cómo es, que hay dueños de pubs que te dicen, no, no puedes tocar porque no vas a atraer gente, entonces no es baile, o sea, no atrae gente, entonces no, ¿no? Entonces yo creo que eso es así importante también, lindo poder agradecerlo todavía. Y le dijimos a Ricardo, bueno, vamos a presentar nuestro disco, y dijo, súper. Entonces nos dio la fecha en el equinoccio, pero esto ya era en el equinoccio de la Belisario Salinas del 2000, y los discos no llegaban. Faltaba una semana y no llegaban los discos. Faltaban 5 días y llegaron los discos, pero no salían de la aduana. Faltaron 2 días igual, estamos en lo mismo y tratando de ver si se podía pagar algo extra para sacar los discos. Llegó el día de la presentación y el día de la presentación, en la prueba de sonido, a las 6:30 de la tarde, fue la primera vez que vimos el disco. Eso fue extremadamente emocionante, ¿no? Primero un alivio, ¿no? Porque ya habíamos invitado, ya estaba todo listo y estamos en la prueba de sonido, y todavía, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, todavía no teníamos el disco. Entonces recibirlo y tenerlo en las manos para el primer disco saben cómo es, ¿no? Machi, sabes cómo es, ¿no? Tener tu wow ahí. Entonces fue súper emocionante, y ya desde ahí esa noche era extremadamente emocionante. Me acuerdo presentar el disco, tocamos todo el disco, un par de covers también, y ahí comenzó una época muy linda de tener un disco con la banda y de estar tocando. Ahí nos comenzaron a invitar a otros conciertos también. Eso abrió un montón las puertas, ¿no? No era que todos tenían el disco, pero por lo menos lo habían escuchado o sabían que teníamos material propio. Creo que la primera, sí, Armando Sangires ha sido un apoyo fundamental también, ¿no? Porque nos ha permitido vender el disco ahí en Rockmanía, y cuando estaban haciéndose las gestiones para Barón Rojo, para que llegase Barón Rojo y Orcas, nos dijo, ustedes tienen que tocar, ustedes tienen que abrir ese concierto, ¿no? Sería súper lindo, ¿no? Pero a ver, bueno, y el Armando, yo creo que fue mucho de peso para eso, ¿no? Y nos dijo, pero va a venir a tocar Barón Rojo a La Paz y después a Santa Cruz. Así que, escucha, si ustedes tienen algo, sería, obviamente podemos ver de que ustedes abran el concierto en La Paz, pero pucha, para Santa Cruz, los pasajes y todo eso, y nos dijo, pucha, nosotros vamos a apoyarles para que ustedes hagan también el show en Santa Cruz. Eso fue maravilloso, realmente. ¿Qué año ha sido eso? Era un 16 de julio, yo me acuerdo qué motivo. Sí, Eran no me acuerdo ustedes y exactamente creo que habrían ustedes, y si no me equivoco después era Orca. Sí, éramos Todavía primero con el nosotros, civil. exactamente. Primero éramos nosotros, luego Orcas, luego Barón Rojo. Y bueno, para nosotros era pues una cosa gigante, ¿no? Gigante el estar tocando ahí con Barón Rojo y después viajar con ellos a Santa Cruz, y escucha, eso era... ahí me acuerdo que, sí, me acuerdo esa sensación de estar subiendo al avión y toda la cosa ahí, ¿no? Y tienes toda la perspectiva así adelante de la banda con tu primer disco, ¿no? Y toda la cosa, por más desbarajuste, porque era un caos total, como siempre nuestros shows, en nuestro ambiente musical y todo, rara vez es una cosa. En el Illimani Metal sí está todo bien hecho, ¿no? Hay un horario, se cumplen cosas, etcétera, ¿no? En las condiciones. Pero en esa época era bastante caótico, y como siempre lo es para una banda que está abriendo, ¿no? Hay limitaciones muy grandes, y ya teníamos un sonidista, hay un montón de historias ahí que prefiero no alargar mucho ahí, porque me puedo ir hasta las 4 de la mañana
fácilmente. Pero sí fue una parte importante comenzar con eso. Después de ese show con Barón Rojo, yo me acuerdo que tocamos también con Transmetal en el Alto. Cuando llegaron los Transmetal, eso fue fantástico. Muy aparte de que no éramos para nada el mismo estilo ni nada, ¿no? Pero era tan poderoso ver a Transmetal y tan buena onda. Me acuerdo que estaban haciendo la gira del infierno de Dante. Eso debe ser 96-7, pero ya, si no me equivoco. No, después, ¿no? ¿Ya 2000? Sí. Pero era fantástico. Sí, puede ser 2000, ya debe ser, ¿verdad? Sí. Después, bueno, nos invitaron a tocar en varios, tocamos en Sucre, en Cocha, en Oruro, en Potosí. En Potosí siempre era una maravilla tocar. Estamos hablando de esta época donde realmente iban todos, ¿no? No pasaba nada, pero iban todos. Sí, la abuelita, toda la familia iba al show, ¿no? Y era lindo, realmente especial tocar en Potosí y una cultura metalera súper interesante y, ¿no? Es decir, daba mucho gusto tocar así. Me acuerdo que organizamos nuestros conciertos también, ahí estábamos con el Fisher. Me acuerdo que hicimos organizamos un concierto, creo que tocamos un par de veces con Arcanos. Sí, y me acuerdo de que, pucha, hicimos todo, realmente lo hacíamos con tanto cariño y que no era para nada pensar en el dinero, ¿no? Nosotros estábamos conscientes de que estamos tocando para un público que le cuesta comprar la entrada y todo eso, y me acuerdo que eso era un poco chistoso también porque, bueno, eso va con nuestra idiosincrasia también, ¿no? De que dijimos, ok, hicimos el concierto por, si no me equivoco, eran 5 bolivianos, ¿ok? Era algo así, o 2 bolivianos, no era una cosa así bajísima, digamos, ¿no? Pero aún así siempre había gente que te pedía rebaja, ¿no? O te pedía gancho. Y pues no, era solamente una cosa así para cubrir, nosotros teníamos o estamos utilizando equipos de alguien, lo financiamos nosotros mismos, y eso queríamos que la gente escuche nuestra música y no nos importaba eso. Si es que alguien compraba un disco esa noche, ya era una gran cosa, eso era lo que queríamos, ¿no? De que la gente te vea en vivo y que digamos, pues acaso estamos teniendo nuestro disco ahí, y eso era lo que queríamos, nada más. Entonces, esa era una época para crecer de esa manera, ¿no? Y fue súper interesante finalmente pasar todo eso. ¿Cuál era el set que tocaban generalmente? Porque no les alcanzaba, tocaban todo el disco completo. Bueno, y me imagino que ahí hay unos covers re interesantes que yo creo que también sirven para definir un cacho la línea por donde iban. Cierto. En la época cuando estamos promocionando el disco, obviamente le dábamos prioridad a los temas, ¿no? Pero siempre rellenábamos tocamos Take the Time, un tema de Dream Theater que era extremadamente difícil y era alucinante tocarlo, y estábamos en forma para tocarlo y lo hacíamos. Yo digo, ahora me tomo a traer de golpe. ¿No? Y ensayamos, pero mucho para eso, ¿no? Después tocamos una canción de Symphony X, me acuerdo, creo que abriendo para un Rojo también tocamos, y me acuerdo que en mi secuencia, porque tenía que usar una secuencia en el medio, se arruinó, y me acuerdo de ese tipo de cosas. Pero tocamos Symphony X, tocamos Rush, tocamos ya Tom Sawyer. Ese era un tema que nos encantaba y era lindo tocarlo siempre. Me acuerdo que tocábamos, creo que esos eran los covers. Como te digo, estamos tratando de... ¿La Pull Me Under también? Pull Me Under.
Sí, definitivamente fomeando, tienes razón. Oye, sí. Y me acuerdo que fue en esa época, después de volver de un viaje, de volver de Santa Cruz, pero no era de lo de Barón Rojo, de volver de Santa Cruz en otro show, cuando Ernesto decidió dejar la banda. um, eso fue, eso fue un cambio grande también, ¿no? Porque nuestra manera de ver toda nuestra carrera estaba en base al Ernesto y al Erly, ¿no? De que estábamos pensando para el siguiente disco y toda la cosa, ¿no? Pero Ernesto dejó la banda porque quería hacer otro estilo de música y lo entendíamos totalmente. Era claro de que sí, él tenía ideas para componer otras cosas que iban por otro lado, y Ernesto es un capo, siempre ha sido muy metódico. Y sí, obviamente eso pasa normalmente en las bandas, ¿no? Que cuando en algún momento alguno de los integrantes necesita otra vía de comunicación muy aparte de la banda. Y Ernesto estaba terminando su carrera también como ingeniero de sistemas y todo eso. Entonces, sí, cuando nos dejó, no fue fácil. Probamos después bateristas, ¿no? Esa fue una época de que estamos componiendo. Yo estaba componiendo los nuevos temas para el nuevo disco y los ensayamos solamente los tres, Erly, yo y George. Y teníamos de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, muy seguido audiciones de bateristas y probamos 17 bateristas. Y eso fue un poco loco, realmente. ¿Había tantos? Sí. Y yo he llegado a ver algunos, me acuerdo. Para de esa época, Vico, que creo, en esa época que estaba sin batero, creo que Todos ahí los es bateristas de La Paz han probado. casi todo. Bueno, terminamos en uno bien conocido, pero me imagino, Vico, que esa época debe ser precisamente en la que ya el Vico ya conocido por todos lados, como el gran vocal, ¿no? Gracias. Me imagino que en esa época has debido empezar a interactuar y armar estos otros proyectos, como bien decía la coach, Exactamente. ¿Sabes ¿no? qué? Entonces ahí contanos un poco. Ahí fue justamente lo de Qatari, y ahí fue también hacer Children of the Beast. Pero ese fue sí, en ese interín ha sido justamente cuando estaba haciendo más lento lo de la banda, porque no teníamos baterista para tocar en vivo y para grabar. Yo estaba con otras cosas de la universidad, el Lerly también, pero igual nos veíamos para ensayar así con pista, ¿no? Y me acuerdo que fue volviendo de lo de Barón Rojo, que fui a verlos a los Qatari que estaban haciendo un tributo a Queensryche. Eso me pareció fantástico. Tocaban todo el Operation Mindful, y en el Cine La Paz lo hicieron, y eso fue increíble. Y los fui a ver volviendo del aeropuerto. Pasé del aeropuerto a ver ese concierto, me acuerdo, y me acerqué y les dije, escucha, me alucina lo que ustedes tocan, son muy capos, y escucha, qué maravilla. Y eran muy jóvenes, ¿no? Y ahí comenzamos a hablar un poco más, y después de un tiempo fue que recibí la invitación y decir, escucha, vamos a grabar nuestro disco, estamos grabando y necesitamos a alguien que nos ayude a grabar las voces, porque escucha, estamos pensando de cambiar vocalista y todo esto, escucha, y necesitamos, ok, yo digo, no, de una lo hacemos. Y obviamente, ¿no? Fue un proceso largo también. Estaban, Daniel Yáñez, un guitarrista y compositor fantástico, hijo de Gerardo Yáñez, mega compositor. Tenían un estudio ahí en la casa donde vivían ellos, y estaban grabando ahí. Realmente era una banda muy, muy, muy dedicada a hacer lo suyo. Entonces, se escuchaba tan bien lo que estaban componiendo, y para mí era un
pucha, un honor de que me hayan invitado para grabar, ¿no? Sí había una limitación de que era que había que hacer todo rápido porque tenía un tiempo determinado para hacer esto, para grabar, para presentar el disco, porque Daniel tenía que irse a estudiar Alemania. Entonces todo tenía que ser rápido. Yo creo que es súper interesante tener más tiempo para hacer más con esa banda, y fue una época muy, muy linda, grabar y todo eso. Y bueno, se presentó el disco y a los pocos meses después Daniel ya estaba yéndose, y Katari trató de sobrevivir un tiempo más buscando otro guitarrista y todo esto, pero bueno, no se pudo continuar, digamos, con el mismo ritmo y la misma visión, etcétera, ¿no? Pero fue una época muy linda también. Presentamos el disco en el Hotel Torino, me acuerdo. Y creo que no tocamos, bueno, no hubo la oportunidad de tocar en vivo más allá de la presentación del disco, ¿no? Y esa presentación estaba en un VHS. No sé si es que alguien la tendrá ahora, la verdad. Wow, hay que buscar. Debería encontrarse, debe estar buenísimos. No, sí, realmente música muy avanzada, muy lindas composiciones. Bueno, a mí me parece interesante porque hay mucha gente que, por lo menos en las redes y todo eso, comenta. Entonces es pues como una banda así como una leyenda, ¿no? Más o menos. Por eso sería quizás interesante que alguien lo logre vivir para compartir, ¿no? Bueno, están en YouTube casi todos, bueno, los varios temas del disco, ¿no? Pero el disco como tal sí. Y la verdad hemos perdido contacto. El baterista de Katari, Juan Arellano, también estuvo entre los varios que probamos, y realmente era excelente para Factual. Nelson Ávila está en Suecia, hablamos el año pasado un par de veces, perdimos contacto nuevamente con Daniel, y ya no nos escribimos ni nada. Sería interesante realmente tratar de retomar el contacto en algún momento. Cada uno está en su vida, sé que está haciendo lo suyo. Y Rudy, bueno, Rudy es un mega pianista, ¿no? Y está haciendo lo suyo en La Paz, está yendo muy bien el piano de los Andes, muy capo, realmente. Y desde entonces, desde hace tantos años, era un maestro, mega músico. Y el disco fue autoproducido, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltar. Sí, creo que una reedición de este disco es lo que se necesita. Esa onda, sí. Sí, sería muy interesante, realmente. ¿Y Ad Libitum viene después o viene primero Iron of the Beast? No, primero Iron of the Beast, y sí, obviamente. 2003 debe ser, ¿no? Sí, por ahí. Yo Sí, creo no, que pero por el club, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es donde haciéndolo de Iron Maiden, donde más mejoré vocalmente. Entonces, eso sí estoy seguro que quedó un nivel de excelencia totalmente distinto, ¿no? Y también en actuar. Y era lo que decía al comienzo, ¿no? Cuando un artista tiene la oportunidad de tocar más seguido, ahí es donde comienza a encontrarse, donde comienza a concretizarse lo que puede hacer un artista. Y yo creo que ahí he aprendido mucho. Fue una época maravillosa también. Como ya les había comentado, de que Maiden es una banda, una banda top de mi vida, entonces, y por esa banda estoy en la música, etcétera. El solo hecho de tener la oportunidad de cantar Maiden y comenzar a hacer esto en esa época donde no había eso. Obviamente Maiden siempre va a ser al contra conocido siempre, ¿no? Pero
en esa época armar Children of the Beast fue muy, muy, muy lindo, y después cuando hicimos el cambio a Iron of the Beast también fue un cambio importante. Fue justamente ahí donde viajamos haciendo el tributo, donde tocamos muchas veces, donde estamos haciendo la cosa con el Giovano, con los Wilson Rojas. Comenzó primero con el Ricardo Gutiérrez y el Álvaro. Con el Tichi. Sí, con los metales. ¿Él era el batero? Porque yo me acuerdo, yo ya los conocí a ustedes ¿quién era el bajista? ¿Tú? ¿El Tichi? No, desde el comienzo fue el Giovano. Desde el comienzo fue el Giovano con los Metástasis ¿Y el Jofre? Y el Jofre. Yo me acuerdo que cuando los conocí a ustedes, en la casa del Paco, ¿te acuerdas? Del Paquito. Claro, ahí ensayando. Y si no me acuerdo, el bajista era el Santiago. No. ¿Siempre ha sido el Giovano? Siempre fue el Giovano. Ya. Y el Jofre que estaba ahí dando vueltas por ahí. Y el Jofre, claro, tenía que tocarme bien. Lo hacía fantásticamente igual. Y después claro, después estuvo el David Gallardo de los Diez Irae también en la batería cuando el Álvaro ya no tenía tiempo, y se mantuvo después un tiempo así, y después no podía el David por otras cosas también, y ahí fue donde entró el Paquito, ¿no? El Sergio Palazuelos es un capo, y nos toca compartir tantas cosas aquí en Alemania ahora. Él tenía una banda que se llamaba Enduro. Exactamente. Bueno, tú debes recordar, Andy tocaba con el hermano de Lolea y el Mauricio Balanza también. El Mauri Balanza. Que ahora es el violero de Metástasis, ¿no? Creo que lo tengo por ahí en Enduro. Buenazo. Entonces sí, con el Paquito fue una época linda también de estar tratando. Todavía se llamaba Children of the Beast en esa época. Cuando entró el Alexis Trepp, porque el Paquito ya tenía que irse a Brasil, una cosa así, sí, ahí se cambió el nombre a Iron of the Beast, y tocamos, muchísimo también. Lo que me gustaba mucho de esta banda era de que, claro, ya habíamos tocado tanto tiempo que ya no eran los 20 cañonazos de Iron Maiden, ¿no? Entonces ya se comenzaban a buscar temas rebuscados, y eso era una cuestión así de fans, ¿no? Todos éramos fanáticos, entonces, ¿no? Tocar Twilight Zone o tocar Purgatory y esas cosas, ¿no? Pues eso solamente para los fans, digamos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Los otros. Eso fue una época muy linda también. Y a raíz de esa época. Sí, era maravilloso. Calle Bruce Dickinson. Tal cual. Con el Tichi. Y fue a raíz de hacer lo de Maiden, que comenzamos que seguíamos buscando bateristas para Facto Alpha, y habíamos estado tocando con el Tre, pero sabíamos de que el Alexis tocaba súper bien y tenía sus miles de proyectos siempre, tan activo como es él, pero nunca habíamos considerado de que toquen Facto Alpha, porque Facto Alpha, a diferencia de Iron Beast, digamos, era una banda que todo el tiempo estaba tocando, ¿no? Y Facto Alpha con composiciones propias y otro ambiente y otras perspectivas y todo, simplemente no parecía que no concatenaban con toda la onda del Alexis. Sin embargo, un amigo querido que es importante para la banda también, el Rommel Valle, trabajaba todo el tiempo con el prep y demás, me llama un día y me dice: oye, que sientes que la otra vez estaba escuchando Facto Alpha, y el prep me ha preguntado qué banda es esa, le he dicho que es la tuya, y él nunca había escuchado Facto Alpha, y le ha parecido, le ha gustado, y le he dicho que están buscando baterista, y no sé, y dije, no, el prep, ya hemos probado 17 bateristas, veremos si se anima, o por lo menos para probar. Nosotros estábamos ya con la idea de grabar el nuevo material, ¿no? Entonces
a cada baterista en las audiciones les dábamos los demos y obviamente, aparte de tocar las canciones del disco anterior, necesitábamos que tenga una idea de por dónde queríamos que suene la canción de las nuevas canciones, ¿no? Hicimos lo mismo con el Alexis, ¿no? Entonces, desde la primera vez que nos juntamos a tocar, Alexis tenía todo lo que necesitábamos, ¿no? El tiempo, la soltura, la idea de cómo acomodarse a otros ritmos, todo. Y la verdad a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque es muy distinto hacer un cover que hacer una composición. Y fue maravilloso como todo encajó y desde ahí como movimos todo para sacar el segundo disco, ¿no? Que no fue fácil, no fue nada fácil grabar y todo. Ya teníamos otro estándar al que queríamos llegar en comparación al primer disco y dijimos, bueno, vamos a trabajar una vez más con Martín Jofré. Hubieron muchos cambios, no se pudo completar la grabación con el Jofré, se grabó la batería en un estudio, el bajo se grabó en otro estudio, ya nos quedamos un poco al aire en la grabación, teníamos que estar por nuestra cuenta, la guitarra se grabó en otra parte, los teclados y las voces en otro estudio, tomó mucho tiempo, era un disco más ambicioso también que Pensamientos. Ya teníamos otra visión de dónde queríamos llegar, las canciones tenían que sonar de otra manera y fue justamente también gracias a lo de Iron and the Beast que tocamos en la Contradestino, exactamente, Contradestino, sí. Y fue justamente los videos, qué buenísimo, bien gas. Bueno, fue justamente gracias a Iron of the Beast también que nos invitaron a tocar en un Festival Internacional de la Cultura. Ahí tocamos también con Factual. Me estoy acordando de eso. Y en este Festival Internacional de la Cultura en Potosí estaba tocando una banda argentina que se llama Lorien, ¿no? O Lorien. Y ahí conocí a Lot Lorien debe ser en realidad. Bueno, y eran increíbles, ¿no? Los Lorien. Y conocí al guitarrista, un capo, capísimo, y hablamos de qué hacía cada uno, etcétera. Nos contactamos por internet, y estaba viendo todo lo que hacía Lorien y él me envió su disco para ver si se podía organizar alguna movida de tocar con Facto Alfa o hacer algo en La Paz. Y ahí me dijo de que él tenía un estudio y todo esto, entonces como le contaba cómo estábamos haciendo la grabación, ahí surgió la posibilidad de que él haga la mezcla y que haga también la masterización en Argentina, ¿no? Entonces, esa era la parte que no podíamos ver cómo hacer en La Paz, porque ya era muy complejo con tantas grabaciones de diferentes estudios, ¿no? Y así se hizo. Finalmente enviamos todas las, en varios CDs, enviamos nuestras grabaciones. Había sido súper grave para Emiliano, este gran amigo Emiliano Obregón tenía por delante una cosa enorme de juntar tantas grabaciones, tantas cosas y poner todo en uno, y fue súper interesante trabajar así, ¿no? Estamos hablando del 2007, el disco salió el 2008, en esa época todavía trabajar a distancia no era algo que se manejaba mucho, ¿no? Pero fue muy interesante, no había WhatsApp en esa época ni nada, entonces me acuerdo que organizamos sesiones de chat y
y él nos enviaba las mezclas y le decíamos, escucha, sería muy bueno en esta parte hacer esto, y me imagino que esta parte puede sonar así, y él hacía los cambios y decía, ok, bueno, mañana te envío entonces, y lo hizo así súper profesionalmente, me acuerdo, y emocionante, ¿no? Porque realmente el sonido era totalmente distinto y era lo que queríamos, ¿no? Un sonido más profesional, más grande. Y fue súper interesante en esa época, justamente con el tema de Acto Final, porque Acto Final fue el tema que abrió mucho también, igual que a muchas bandas de metal, les ayuda a abrir mucho su mercado, una balada, digamos. Esa balada la compuse, no era, bueno, es otra temática de la que todos piensan, pero yo me imaginaba que tenía que entrar una voz de chica, ¿no? Y yo admiraba muchísimo todo lo que decía Claudia Barror, que estaba en esa época con el Gillo haciendo Rock Trotters y todo eso, y el Feeling y todo, y el Gillo fue el que me dijo, oye, pero ¿por qué no dices a la Barrón si ella está metidísima en Dream Theater y esas cosas también, y me encanta? Y me acuerdo que yo no la conocía ni nada, ¿no? La veía súper capa cantando con el grillo, ¿no? Y con el grillo y todo eso, pero me acuerdo que le llamé y le digo, oye, me llamo tantos y tengo una banda que se llama Pacto Alpha y estamos grabando y es metal progresiva. ¿En serio es metal progresivo? Sí, tengo un tema que vamos a grabar y que a ver si es que te animas. Y me acuerdo que fue al ensayo, tocamos el tema en vivo y le dije, escucha, sí, me encanta, lo hacemos. Y grabamos, ella también puso mucho de su tiempo y todo para grabar, así como estábamos grabando en estudios diferentes, ¿verdad? Y fue muy lindo. La primera vez que escuché el Acto Final en el estudio, dije, sí, este tema va por otro lado. Y sí, realmente, ¿no? Apeló a muchos oídos que normalmente no escuchaban metal, etc. Y fue una época muy linda también, porque no nos tenemos que olvidar de que en esa época me estaban enviando las mezclas y demás. Early estaba en la escuela de cine, estaba metido en ese ambiente, y ahí se surgió la idea de poder tener ya un video, ¿no? Y elegimos Encontrarte como el primer single, y había que hacer todo esto, y Early fue, así como George en la época con la internet y con todo eso, Early fue clave para hacer los videos, y un capo, se rajaba en toda la planificación, y hay tanta gente a la que estoy totalmente agradecido. Lo han hecho tan de buena onda, gente que nos ha prestado equipo, gente que nos ha ayudado en la producción, gente que nos ha ayudado en las cosas más básicas que hacen que la producción ya sea mucho mejor que lo que tenía uno en la mente, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas, es que comienzo a decir, pucha, son muchas, y Pacto Alpha no ha sido solamente de los músicos que estábamos ahí tocando y grabando, sino de gente que se ponía la camiseta y por buena onda nos ayudaba, ¿no? Pucha, entonces, yo creo que eso siempre hay que valorar, porque el arte finalmente tiene ese poder que queda más allá del deber, ¿no? Entonces, sí, el buen karma para todos ellos, realmente. Y sí, nos ayudó, obviamente, a tener un video, es economía de acción, ¿no? Entonces, ahora ya es muy común, ¿no? O sea, todos, si estás tocando, tienes que tener por lo menos algo de material audiovisual, y en esa época, otra pieza fundamental también fue Leonardo de Chumacero, ¿no? De acceso que estaba abriéndose a bandas y sus producciones y todo,
y darle también a la banda un aliciente de motivación para seguir haciéndolo. Y fue que nos ayudó a presentarlo y ya estamos pensando en otros videos. Sacamos 3 videos de ese disco. Fue muy lindo y ahí también tocamos en el Animal y Metal, que fue fantástico, ¿no? Y sacaron este concierto. Bueno, creo que con eso vamos a ir cerrando la de hoy día. Creo que... Oye, pero buenísimo, Vico, sí, saber Sí, de todo este momento, pucha, una maravilla, gracias, hermano. Gracias a ustedes por escuchar tanta cosa. Digo, pucha, les decía la Cruz, puedo hacerlo mucho más resumido, a veces ya se abren tantas cosas pero pucha, gracias por la oportunidad de tenerlo registrado y por la buena onda, pucha. Súper lindo acordarse de todo eso, porque al mismo tiempo que les estoy contando, lo estoy volviendo a vivir. Pero seguro.